concepto de excepción es cuando ataca la actividad del órgano jurisdiccional de manera provisional o definitiva, y la defensa ataca el derecho substancial que el actor ejercita en juicio. La parte demandada es la única y exclusiva que podrá hacer valer las excepciones y defensas durante el término conseguido para contestar las demandas. La clasificación de las excepciones son: A. Substanciales. Estas son las que atacan el fondo del conflicto. B. Procesales. Atacan la forma. C. Las perentorias. Producen la ineficacia definitiva de la acción. Las D. Son las dilatorias y estas suspenden provisionalmente los efectos de la acción. E. Las absolutas. Se pueden hacer valer por cualquiera. F. Relativas. Se pueden hacer valer por determinada persona. La parte demandada actúa en juicio gracias a las excepciones y las defensas. El vehículo legal de estas es a través de la contestación de la demanda. Cuando la demanda es emplazada a la parte que se está demandando, se le da un término en materia civil de 7 días cuando el juicio sea sumario y cuando sea ordinario de 9 días. Cuando no haya contestado la demanda en el término correcto, se declarará rebelde al demandado y se tomará como contestada en sentido afirmativo, al igual que se le aplicará una sanción con resoluciones judiciales por lista de acuerdo aún las notificaciones de carácter personal. El juez solo podrá realizar la declaración de rebeldía cuando, después de haber examinado muy a detalle el emplazamiento a juicio hecho al demandado, si el emplazamiento se realizó apegado a derecho, se dictará una sentencia definitiva, y en el caso contrario, el juez deberá ordenar reponer el procedimiento. En consecuencia, se tiene que ordenar de nuevo el emplazamiento. La parte demandada tiene la obligación de dar contestación a cada uno de los hechos de la demanda en sentido categórico, ya sea de manera afirmativa o negativa, y puede alegar todo aquello que en cuanto a derecho le corresponda y proceda. La demanda también podrá allanarse, esto quiere decir que dar contestación a la demanda, pero de sentido afirmativo, sin excepciones o defensa, porque en este caso no se abre el juicio a prueba y se cita solamente para la sentencia. El demandado puede hacer valer la reconvención en el tiempo conseguido para contestar la demanda y debe de contener los mismos requisitos que una demanda, pero siguiendo estas reglas. La primera es que debemos comparecer ante el juez que ordenó el emplazamiento y señalar el número de expediente asignado. Número 2. El escrito de contestación debe llenar los mismos requisitos que la demanda. Y número 3. Los hechos de la demanda deberán contestarse por el demandado de manera categórica en sentido afirmativo o negativo, excepto cuando se trate de hechos no personales o no procesales. Número 4. Siempre debemos contestar la demanda en el término concedido en el emplazamiento. 5. Debemos considerar que es el único momento para hacer valer las excepciones y defensas que le competen a la parte demandada. Número 6. Al contestar la demanda debemos hacer valer la reconvención. Número 7. Los puntos petitorios. Y número 8. El nombre y firma del demandado. Las excepciones que prevé el Código de Procedimientos Civiles son: A. La incompetencia del juez. Le es aplicable al órgano jurisdiccional que conoce el asunto cuando se considera el demandado que el juez es incompetente y son válidas por dos vías: incompetencia por declinatoria o incompetencia por inhibitoria. B. La incompetencia por declinatoria. Se promueve ante el juez que conoce el asunto y al momento de contestar una demanda se debe de señalar los argumentos por los cuales el juez es incompetente. Al igual que señalar cuando sea competente, se le dará vista a la contraparte para que en el término de 3 días manifieste lo que a su derecho convenga, y después se resolverá la excepción mediante una sentencia interlocutoria. Si sostiene la competencia, se continuará con el procedimiento ante el juez que ordenó emplazar. De lo contrario, se deben de remitir las constancias al juez que se declaró competente y es el que seguirá conociendo del asunto hasta que tenga la resolución definitiva. Punto C. Incompetencia por inhibitoria. Se tramita ante el juez que se considera competente y señalar los argumentos por los cuales se considera que lo es. Se debe identificar el juicio, número de expediente, las partes y el juez que conoce el mismo y que ordenó el emplazamiento. Si se admite, girará oficio al juez que conoce el asunto y que ordenó emplazar para que efecto de que se inhiba o se abstenga de seguir conociendo más que el asunto, por lo que el juez deberá de pronunciarse en el sentido de si sostiene su competencia o no. Si no sostiene la competencia, deberá de remitir las constancias del expediente al juez
que giró el oficio inhibitorio para que siga conociendo del asunto y lo resuelva de manera definitiva. Si el juez sostiene la competencia, se deberá de remitir las constancias al superior jerárquico y será el que determine cuál de los dos jueces es el competente. Lo que se busca con esta excepción es que las controversias se resuelvan por un juez competente. D. La litispendencia. Esta excepción se opone cuando existen dos procedimientos judiciales que son idénticos. El que oponga deberá de señalar el juicio planteado y emplazado con anterioridad y es obligación exhibir copia certificada de la demanda y contestación del primer juicio. La finalidad de esta excepción es que no existan dos juicios idénticos y que se puedan dictar sentencias contrarias o contradictorias y se impongan dobles condenas a la parte que está siendo demandada. E. Conexidad por causa. El objetivo de esta excepción es que acumulen dos o más juicios conexos en uno solo y se resuelvan en una sola sentencia, aun y cuando se tramite por cuerda separada, evitando que sean sentencias contradictorias. Al promover la conexidad por causa se debe admitir copia certificada de la demanda y contestación de los juicios conexos. De lo contrario, esta no va a poder ser admitida. Hay conexidad entre juicio y otro, número 1, cuando hay identidad de personas y de acciones, aun y cuando las cosas sean distintas, y número 2, cuando las acciones provengan de una misma causa. Si se declara procedente, se acumulan todos los juicios y en el primero de los juicios que se planteó y emplazó en el entendido de que se tramitarán por cuerda separada y se resolverán en una sola sentencia. Falta de capacidad y personalidad. La personalidad consiste en las calidades necesarias para comparecer en juicio o en acreditar el carácter o representación con el que comparece a juicio. Con la personalidad se obtiene la aptitud de ser sujeto activo y pasivo en la relación jurídica procesal. En la capacidad hace referencia al ejercicio que podamos hacer de nuestros derechos. También hace idoneidad para estar en juicio como actor o demandado. Si el actor o demandado no reúnen el carácter de su representación en juicio, el juez no podrá resolver el fondo del conflicto planteado. G. Falta de cumplimiento del plazo o de la condición a que esté sujeta la acción. Al ejercitar una acción debe de ser cumplida en el plazo establecido en el acto que le da origen a la obligación para poder demandar porque es necesario para exigir el cumplimiento o incumplimiento que sea la obligación del plazo cumplido. Se trata de un hecho o futuro incierto que deberá acontecer para el ejercicio de la acción. H. La improcedencia de la vía. Es un presupuesto procesal para efecto de que de forma correcta el actor elija el tipo de procedimiento al momento de hacer la demanda. La elección de la vía no es un aspecto que pueda elegir el actor, sino que la propia ley señala la forma correcta de plantear los juicios, porque si se elige mal, el juez no podrá resolver el fondo del conflicto. Y el beneficio de la división. Tiene que ser exclusivamente entre el acreedor y deudor, y consiste en que el monto dudado deberá o podrá dividirse entre el número de deudores y cada uno de estos se liberará de la obligación contraída, cubriendo o pagando la parte proporcional que le corresponda. J. Beneficio de la excusión. Para que el juicio procesa se requiere que esté pactado expresamente entre el acreedor, deudor, fiador o aval, y consiste en que el aval o deudor podrá evitar el pago frente a su acreedor hasta que justifique la insolvencia del deudor principal.